está siendo ampliado. Quiérase o no, está sufriendo un cambio. Y este cambio lo está dando el apóstol San Pablo. ¿Qué autoridad, qué herramienta tiene el apóstol Pablo para introducir esta directiva? Interesante. En primer lugar, en principio, y lo dice en el versículo 40, Pablo tiene el Espíritu Santo. En principio, decíamos, ¿qué autoridad, qué herramientas tiene el apóstol para introducir o modificar este mandamiento? Bueno, en principio, el Espíritu Santo. Dice, ¿acaso no tengo yo el Espíritu? Y segundo tema, muy interesante, y tiene que ver con nuestra materia, tiene que ver con lo que estamos hablando, conoce el carácter de Dios. Y nosotros vamos a ver en el versículo 15 del mismo capítulo, del capítulo 7 de Primera de Corintios, que él amplía este mandamiento, cambia este mandamiento. ¿Bajo qué autoridad? Bueno, en principio decíamos porque él tiene el Espíritu Santo y porque conoce el carácter de Dios, conoce el corazón de Dios. Había que encontrarle una solución al problema. El problema tenía que ser solucionado. Pablo buscó esta solución, encontró esta solución, en principio siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero también basado ¿en qué? En el conocimiento que tenía sobre el carácter de Dios. Pablo conocía el corazón de Dios y sabía que su mandamiento, este cambio en la legislación al mandamiento de Jesús, satisfacería el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque conocía, además de tener el Espíritu Santo, conocía el carácter de Dios, conocía a Dios. Estaba aplicando, en algún sentido, ética. En el futuro se nos presentarán situaciones de carácter ético y moral. No digo en el futuro, hoy se presentan situaciones en nuestras oficinas, en nuestras iglesias, de carácter ético y moral que son muy difíciles de resolver. Porque la Biblia no habla específicamente de alguna de estas cuestiones. Como no lo hablaba en ese tiempo, cuando Pablo tiene que hacer esta modificación al mandamiento de Jesús. No hay problema con aquellas situaciones que estén contempladas en la Biblia, con las más comunes. Es fácil saber que no hay que matar, es fácil saber que no hay que robar, pero hay situaciones que tienen que ver con la problemática familiar, con la problemática humana, con las relaciones interpersonales de hoy, difíciles de resolver. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Por supuesto con la palabra, pero también aplicando ética, que tiene que ver con carácter. ¿Con qué carácter? Con el carácter de Dios, con el corazón de Dios. Y yo quiero mencionar unos ejemplos simples, muy simples. Es casi infantil el ejemplo, pero creo que es propicio para fundamentar el propósito de la ética. Hay muchas cosas de las cuales no habla la Biblia. Sin embargo, por el hecho de que no estén específicamente mencionadas en la Biblia, podemos saber si son buenas o si son malas. La Biblia no habla de aviones, la Biblia no habla de aviones, de helicópteros, pero todos sabemos que no hay nada malo de viajar en un avión o de viajar en un helicóptero. La Biblia no habla de cigarrillos. Curiosamente nosotros le decimos a la gente, no tenés que fumar, no tenés que fumar, fumar es un pecado. ¿Y qué problema cuando alguien nos pregunta, a ver, ¿dónde dice Dios en la Biblia que fumar es un pecado? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Pues si una persona dice, ¿en qué lugar de la Biblia dice Dios que yo no debo consumir estupefacientes, que no debo consumir cocaína? La Biblia no habla de cigarrillos, la Biblia no habla de cocaína, no habla de estupefacientes. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que no debemos fumar, que no debemos consumir sustancias estupefacientes. ¿De dónde saco yo esta conclusión de que está mal? Simplemente esta conclusión sale de analizar lo que dice la Biblia de mi cuerpo.
Dice la Biblia que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo estoy haciendo una interpretación, porque la Biblia no habla de aviones, no habla de cigarrillos, no habla de muchas cosas, pero yo debo interpretar aquello que no está escrito, pero que está en el carácter de Dios, que está en el corazón de Dios. Esto es ética. Esto es ética. Hacer una interpretación de las circunstancias basándose en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en el carácter de Dios y en el corazón de Dios. Esto es ética, hacer una correcta interpretación de aquellas cosas que conforman, que satisfacen la palabra de Dios, el carácter de Dios y el corazón de Dios. Para estos y muchos otros casos difíciles de resolver, necesitamos conocer sobre ética cristiana. Es decir, conocer lo que está bien y lo que está mal. Pero saberlo aún cuando no estuviere específicamente explicado o expuesto en la palabra de Dios. Estar seguros de que la determinación personal que vamos a tomar o la determinación que tomaremos respecto de alguien agradará, conformará el carácter de Dios y el corazón de Dios. Y para esto, insisto, debo conocer el corazón de Dios. Podríamos citar cientos de casos sobre faltas de ética, pero el material de estudios contiene suficientes ejemplos sobre casos en los cuales uno transgrede o falta a la ética. Por ello, más que citar ejemplos de ética, queríamos dejar en claro el espíritu de la ética, el corazón de la ética, el fundamento de la ética, el significado de la ética, ¿no? Que está relacionado con el carácter de Dios. O sea, no solo poseer conocimiento sobre el bien y el mal, sino aplicarlo correctamente. Este sería el espíritu, el corazón, la vida de la ética. Más allá de las definiciones, de su vinculación, de su relación con la filosofía, con la moral, ética es conocer el carácter de Dios, satisfacer el corazón de Dios, poder analizar a través del conocimiento de Dios aquellas cuestiones que no están explícitamente indicadas en la Biblia, pero que de alguna manera como siervo de Dios, como pastor, como maestro, como miembro de una iglesia, debo resolver en lo personal o ayudarle a resolver a los demás. Muchas gracias, el Señor les bendiga.